Recording is. Estamos. Ahora sí, recording in progress. Bueno, entonces el examen es oral, es decir, por este medio, obviamente, vamos a estar dos profesores, seguramente Ferrer y yo, o Bruno y yo, o algún otro, porque depende de los horarios, es complicado. Lo que le queremos preguntar es lo siguiente. El examen va a durar aproximadamente 15 minutos por estudiante. Yo le voy a pedir para el examen que preparen un tema para presentar muy brevemente en términos de, digamos, 10 minutos, ¿no? Y yo le voy a dar una lista de 6 temas, que los voy a poner en la plataforma, en el último cuadradito que es el de los exámenes. 6 temas, ustedes eligen uno, lo presentan. Lo presentan en 10 minutos. Son obviamente temas de los que hemos trabajado en clase. Y después voy a hacer una o dos preguntas, o vamos a hacer una o dos preguntas para contestar rápido. O sea que, porque es una cuestión de tiempo también. Entonces son muchos, me decía Ángel que hay aproximadamente 15 o 16 estudiantes. Imagínense 15 minutos cada uno, son 4 por hora. Con lo cual son 4 horas de examen. Lo cual no tiene nada de malo, yo lo he hecho muchas veces, pero son 4 horas. Si me quedo media hora con cada uno, son 8 horas. Entonces es más complicado. Yo quiero decirles algo que es una recomendación de profesor viejo. Muchos de ustedes ya han estudiado probablemente, algunos no, no sé, pero mi recomendación es dar examen ahora. O sea, ustedes pueden dejarlo para dar en julio, en agosto, que hay otra fecha, y hay otra fecha en diciembre. Por supuesto pueden, y si les parece que se les va de las manos, háganlo. Pero mi recomendación es hacerlo en caliente. O sea que si ustedes pueden dar el examen ahora el 16 de mayo, que es la fecha, es un lunes, es mi recomendación. No sacarse de encima la materia. Y no que les quede ahí dando vueltas, que después tienen que volver a leer todo, que pues ya se olvidaron. Es complicado. O sea, mi recomendación es, si pueden, denlo ahora. Ahora, vamos a habilitar 2 horarios para dar examen. Uno por la mañana hasta el comienzo de la tarde. Pienso que puede ser incluso de 8 de la mañana a 14 horas. Y Ángel se va a contactar con ustedes, va a abrir una planillita para que ustedes se puedan anotar, como si fuera el turno del médico, ¿no? O sea, no tiene que estar esperando. Ustedes a las 10 de la mañana, otros se pueden anotar a las 10 y cuarto, otros 11 de la mañana, otros a las 8 y cuarto, como les guste. Abrimos de 8 a 15, los que puedan hacerlo en ese horario, lo hacemos en ese horario. Y después abrimos a la noche, otro horario que yo tengo libre, porque yo estoy en medio de clases a la noche, entre las 20 y las 23. Sí, yo a las 23 tengo clase, entonces tiene que ser antes. O sea, podríamos abrir de 20 a 22:30, una hora y media. Para los que no puedan a la mañana o temprano a la tarde, lo pueden hacer a la noche. Y entonces, si ustedes ese día, anótense, es el 16 de mayo, va a estar en la plataforma igual, ¿no? Pero hablan con Ángel y ajustamos para que se anoten en turnos de 15 minutos. Y entre las 8 de la mañana y las 14 horas, y después entre las 20 horas y las 20 horas y 22:30, se anotan. Yo estoy pensando que para quedarme más tranquilo con ustedes tendría que ser 20:30, porque yo termino una clase 7:30, 19:30, pero no acá, es una presencial, tengo que llegar. Y en Buenos Aires los autos no siempre... digamos, el tránsito no siempre es tan prolijo. Digamos que la noche va a ser de 20:30 a 23, o a 22:45. Hay bastante tiempo ahí. Para los que necesiten que sea de noche, anótense allí. Y si alguien prefiere la mañana o está llena la noche, en la mañana y primera parte de la tarde. ¿Sí? Bien. Eso lo arreglan con Ángel. En esta semana, fíjense sus agendas y vayan tratando. Eso es el día 16 de mayo, que es un lunes. Sí. Bueno, eso es lo que hace a la cuestión. Y en la plataforma yo voy a anotar todo esto. Ahí abajo vieron que en la última sección es el examen final. Eso ya va a estar, si no está abierto ahora, lo vamos a abrir. No tiene que esperar hay que esperar la otra semana para que ya tengan esa información a mano. Cualquier duda sí lo hacen con Ángel, pero sí. Graciela. Sí, pero yo estoy preocupada por los trabajos que todavía, los módulos que no pude leer y los trabajos que no pude entregar. ¿Eso es condición para el examen o cómo puede? No es condición del 100%. Teníamos, Ángel, ¿cuál era el porcentaje? ¿El 70%?
habíamos dicho, ¿no? Sí, se habla del 60%, sí. 60%, es decir, lo mejor es hacerlos todos, porque además te ayuda Obvio. para, pero no hay que tener el 100% de las participaciones. Porque sí voy a llegar con todas las lecturas, obviamente, pero estoy tan atrasada, que no llego quizás el Mirá, 16 a leer y a presentar las cosas. Mirá, yo diría lo siguiente, y esto para todos, ¿no es cierto? El foro que realmente es el que se evalúa es el primer foro, el que tiene que ver con la lectura del texto de la introducción hermenéutica, el texto largo. Los otros Sí. foros, ustedes vieron, yo siempre lo digo, son como datos culturales que ayudan a pensar y qué Sí, sé yo, tan lindo, sí. pero no es lo que no es la parte gruesa de la materia. Lo que interesa es que completes los del primer foro de cada unidad. De Bien, todos modos, esto está mal que lo diga el profesor, pero somos todos grandes. De todos modos, no se requiere el 100%. O sea, si hay 8 y haces 6, está bien. O sea, te quedan 2 sin hacer. Cumpliste igual, eso quiero decir, ¿no? sí, sí. Yo cuando Es era porque estudiante también, yo cuando era estudiante hacía el cálculo. No, mañana no voy a clase porque tengo, No, no, tengo que cumplir entre el 20 y el 70% y me sobran clases. Entonces claro. no voy. Yo lo hacía eso. Después de profesor le dije que hace eso, lo voy a mandar al paredón. Pero no, yo sé que ustedes tienen cosas que hacer. No tenés que cumplir el 100% para rendir el examen. Hay que tener un 6 sobre 8. Bien, bien, bien. Y del principal, del primero. Los otros, bueno, hacerlo si te gustan, está lindo. No, está genial. ¿Eh? Es más, hay muchos que me gustan para implementarlo en las clases mías con los chicos porque son muy Sí, sí. pintorescos. Está No, bueno. está bien, pero digamos, se entiende, ¿no? O sea, esa es la Sí, parte. sí. Quizás eso no lo dejé claro en el programa, lo voy a poner en la próxima vez que lo dicte. Que sea claro que lo que es. A mí no me gusta nunca hablar de obligatorio y no obligatorio, porque cuando uno estudia tiene que aprender, y aprender es. No es obligatorio aprender, hay que aprender. Uno se nota una carrera para estudiar, no para no estudiar. Entonces, yo no digo esto es obligatorio, esto no es obligatorio. Pero de algún modo voy a dejar entender, la próxima vez que lo arme, esto de que los que van para la evaluación, los que tienen que cumplirse realmente es el primer foro, el que tiene que ver con los textos densos, digamos. El resto tiene otra dimensión. Bien. Bueno, ahí Gracias. llegó Alicia, llegó Annie, ¿quién más llegó? Jennifer, Clara y no sé, alguno Karina, más. Karina, Karina, Cari es Karina, ¿no? sí. Yo digo Cari porque dice Cari ahí, bueno, está bien, Karina. Muy bien, muy bien. Bueno, otra cosa que quiero decir es que tengo que pedirles disculpas porque no pude responder a todos en el foro. Algunos, ustedes saben, el lunes sí entré, los que habían ahí hice unos comentarios, pero después en la semana entraron otros, no sé si alguno llegó muy hoy. Tuve un tema pastoral que no voy a contar, pero me afectó la agenda y me complicó la vida, digamos, en términos de agenda. Tuve que atender una cosa en la congregación y eso me hizo que no tuviera todo el tiempo que yo tenía en mi agenda destinado a ustedes. Respondí a algunos, otros quedaron sin responder. Por eso yo ahora voy a comentar algunos, porque la verdad es que quiero felicitarlos en conjunto, porque son muy ricas las intervenciones. La verdad, lo digo, no es formal. Yo doy clase en muchos lados y no siempre veo la riqueza de comentarios, más que respuestas, ¿no? De comentarios que ustedes hacen. Algunos realmente, si yo tuviera que sentarme a hablar, me tengo que sentar a hablar media hora y no puedo. Y a ustedes tampoco les sirve, porque si yo hago un audio de media hora, no sé si lo escuchan. Entonces, es una pena, pero realmente son muy valiosos los comentarios, ¿no? De más está decir, yo tengo que destacar a Raúl, ¿está Raúl por acá? Ahí, Raúl, que nos puso una canción maravillosa, con la que un amigo quería conquistar a la novia, yo no sé si lo logra con esa canción, pero si ustedes no lo vieron, escúchenla en el foro sobre Cantar de los Cantares. Raúl nos transmite un tema, un versículo musicalizado, una maravilla. La chica, yo creo que yo puse ahí que a mí me pegan un tortazo si canto eso a mi novia o a mi esposa, pero bueno, existe, Fuera de época está esa canción. fuera de época está la canción, sí, pero existe, esa cosa existe, así que está muy bien, ¿no? Comento, por ejemplo, algunas cosas que sugiero y que yo no tuve tiempo de comentar, porque son preguntas importantes. Por ejemplo, sobre Qumran. ¿Por qué Jesús no menciona a la gente de Qumran o los esenios? Que creo que Raúl mismo y algún otro preguntaba también, ¿no?
Bueno, no sabemos por qué no lo menciona, pero lo que sí sabemos es que había un barrio de los esenios en el sur de Jerusalén, dentro de la ciudad, está mencionada por Flavio Josefo, que es un historiador de la época, y ya habla, en el barrio de los esenios, bueno, había un barrio entonces, y ese barrio no eran solo monjes, los monjes eran los que estaban en el desierto. Entonces, había seguramente una comunidad de seguidores, hoy diríamos nosotros laicos, para decir de algún modo, no los monjes del desierto, sino gente seguidora de los esenios que estaban en Jerusalén. No están mencionados en el Nuevo Testamento en ningún caso. Eso puede significar dos cosas, o que era muy pequeño y no tenían demasiada trascendencia, o que intencionalmente no se los menciona porque había algún conflicto ahí, o alguna, digamos, cuando uno no nombra a alguien es por algo, ¿no? O porque no le importa, o porque sí le importa y no lo quiere mencionar. No lo sabemos. Se ha especulado con que Juan el Bautista, por la descripción que hay de Juan el Bautista de estar predicando en el desierto, podría ser de la comunidad esenia. No hay pruebas de eso. La teología de Juan el Bautista, por lo que dicen los evangelios, no coincide mucho con los de los esenios. No sabemos. Es realmente un misterio. Ustedes pueden leer páginas y páginas sobre sobre Qumran. Hay mucha información, pero hay algunos misterios. Por ejemplo, ese, ¿no? ¿Cuál era el vínculo entre los esenios y el movimiento cristiano? Si es que lo hubo. O sea, no cristiano, sino con los judíos, porque el cristianismo, ellos desaparecen en el año 70, ¿no? Entonces no llegan a interactuar con el cristianismo. Con el comienzo, nada más. Bueno, es muy misterioso todo eso. Misterioso e interesante, ¿no? Se puede leer, hay literatura, en internet pueden encontrar literatura buena. Ahí está. A mí me interpela un poco, porque por ahí uno diría, bueno, capaz que uno hace más grupo con los que somos más del palo, de la idea común, y suena fin, más que un, más capaz que un celote o más que un cipayo, como puse ahí, digamos, un tipo vendido al imperio. Pero bueno, me desafía a mí, digo, ¿viste? Pues yo, capaz que... estos tipos eran eso sí está claro, porque los textos de ellos fueron encontrados. No se encontró solo textos bíblicos, se encontraron documentos de ellos. El código de disciplina, el libro de teología de ellos. Entonces sabemos bastante sobre el pensamiento teológico de esta gente. Están publicados en un libro, se llama, lo tengo por acá, biblioteca acá al costado, ¿no? Textos de Qumran en español, pues está traducido en inglés, francés, qué sé yo, textos de Qumran. Son medio difíciles de leer y son caros de comprar, entonces lo bueno es conseguirlo en una biblioteca. Pero ahí se puede leer la regla de disciplina y otros documentos sobre la teología de ellos. Es muy enigmático, digamos. Son judíos que están en contra de las autoridades del templo. O sea, ellos consideran que el templo de Jerusalén y el sacerdocio del templo de Jerusalén se ha distorsionado. Esa es la actitud de ellos. Por ello se retiran al desierto. Se retira al desierto porque no quieren saber nada con el templo. Ellos son muy críticos de las autoridades religiosas de Israel. Y tienen una actitud así, monacal, y un celo por las escrituras. Y bueno, había unas discusiones ahí en esa época. Un poco las que tenemos nosotros, si la escritura era un texto, digamos, que se veía leer así, sagrado y que se veía cumplirse tal cual es, o si era interpretable. Ahí los fariseos tenían una posición abierta en la lectura, pero muy rígida en la práctica. Después los celotes eran como movimientos, algo así como más beligerantes, tenían por momentos se van a hacer una suerte de guerrilla de la época. Y esta gente se retira al desierto. Y había seguidores de ellos, evidentemente, porque estaba el barrio de los esenios. Pero es un poquito misterioso. Hay literatura sobre eso. Raúl, yo te puedo pasar alguna literatura, hay que ver cómo se consigue eso, pero por ahí en internet te puedo indicar lo que sea, porque en internet hay de todo, ¿no? Cosas buenas y cosas no muy buenas, pero yo puedo indicarte alguna literatura. Creo que tengo el libro de reglas, ese de... La regla de la comunidad, claro. Sí. Claro, sí. Y revela una comunidad muy piadosa, y eran célibes, no había mujeres ahí en la comunidad de Qumran, o sea, en la comunidad, ¿no? En el monasterio no había mujeres, son hay un cementerio ahí nomás, así a 200 metros, son todos varones en el cementerio. Revela que eran célibes los que vivían ahí en esa comunidad.
Así que bueno, es un grupo interesante de estudiar, ¿no? Hay muchísimo estudiado sobre eso, pero bueno, es interesante. Eran básicamente apocalípticos, por eso no cuajan con la fe cristiana tal cual, digamos, como los evangelios. Los evangelios no son apocalípticos. Hay elementos apocalípticos, estos son apocalípticos, ¿no? Los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, el gran maestro, hay un gran maestro que es una especie de Mesías, pero no se sabe bien si es un personaje histórico o si es una especie de Mesías que va a venir, eso no surge de los textos. Bueno, hay mucho para hurgar ahí, ¿no? Es para investigar, es muy, muy interesante eso, ¿eh? Bueno, otras cositas que quería comentar, que algunas no tuve tiempo de comentar, pero son comunes a otros, ¿no es cierto? El tema de cantar los cantares y las dificultades para la erótica en la iglesia, las iglesias, es así, es un tema complicado. Creo que alguien llegue a hacer algún comentario. Es un tema complicado porque, para tratar, pero no porque sea complicado para tratar en la iglesia, es complicado para tratar en cualquier lado. O sea, la sexualidad involucra demasiado al que interviene en eso para pensar que, digamos, uno puede hablar de esto y está hablando de, qué sé yo, como si estuviera hablando de la historia antigua o de los egipcios, ¿no? Todos nos sentimos muy involucrados. Entonces, se hace una situación un poco incómoda. Yo supongo que ustedes tendrán experiencia, ¿no es cierto? Si está en la escuela, a veces es incómodo hablar. Es un ambiente más neutro, digamos, la escuela. Imagínense la iglesia, ¿no? Y es complicado porque, pero por una cuestión humana, es decir, uno se siente involucrado en lo que está diciendo, ¿no? Muy difícil separar, hablar de sexualidad con un grupo, y que alguien no esté pensando que lo que uno dice de algún modo está reflejando la experiencia de uno, ¿no? Si le va bien o si le va mal, o si qué sé yo, si lo que sea, ¿no? Eso genera una dificultad que hay que reconocerla. Ahora, el libro de Cantares nos puede ayudar a romper un poco ese hielo, ¿no? Porque vamos a estudiar la Biblia, y este libro está acá y vemos qué pasa. Pero es como un disparador, porque el Cantares, saben, no da instrucciones de nada, ni dice, no es un manual de nada, es la experiencia nada más. Entonces sirve como disparador. Esta es mi experiencia. A mí me han dicho, a ver, queremos que hablar de esto en la iglesia, porque usted que escribió Cantar. Sí, yo voy y presento algunas cosas del libro, pero después hay que hablar de la sexualidad nuestra. Entonces eso se hace un poquito complicado. Pero bueno, es complicado como en cualquier otro espacio, ¿no? Padres e hijos les cuesta hablar de sexualidad. O sea, habrá quienes digan, no, yo tengo una experiencia maravillosa con mi hijo, con mi hija, qué sé yo. Pues, sí, bueno, pero muchos no tienen esa experiencia maravillosa. Les cuesta hablar, nos cuesta hablar, qué sé yo, con nuestros hijos sobre sexualidad. Bueno, quizá con el tiempo sea cada vez más fácil hablar, se va abriendo mucho la sociedad en ese sentido. Pero bueno, es verdad, el Cantar es un libro medio que está como silenciado en la Biblia, no lo leemos nunca. Yo me quejo de que ni en las bodas, hacemos un casamiento, no se casa nadie, pero cuando alguien se casa, podríamos decir, bueno, leamos el Cantar en las ceremonias de bodas, ¿no? Y tampoco. A veces sí, pero es muy raro. Entonces, bueno, hasta en eso, ¿no? Ni ahí lo usamos. Ahí está silenciado. Bueno, nos cuesta hablar de sexualidad, ¿no? Por algo los psicoanalistas se llenan de clientes y es lo que el 80% del tema pasa por ahí, ¿no? Pacientes. Pacientes, no de clientes, perdón. Sí. Voy a hacer publicidad, acabo de publicar un libro, yo, Teología y Psicoanálisis, con una psicoanalista amiga, y sí, hace un mes salió. Y Teología y Psicoanálisis, Sexualidad y, ¿cómo es? Bueno, no, se llama En el nombre del Padre, es el título del libro. En el nombre del Padre, Teología y Sexualidad en la Biblia. Teología y Sexualidad, no me acuerdo, un título así. Después les paso el link. Digamos, pero bueno, trabajamos el tema de sexualidad en ese libro, y desde el punto de vista de la teología y del psicoanálisis. Es un tema complicado, es así. Pero este librito puede ser que ayude también para vivir. ¿Qué más? Salmos. Me alegró mucho ver que algunos descubrían que el libro de Salmos es más que el Salmo que leemos así cada tanto, ¿no? Es un libro muy rico, ya lo sabemos, pero además tiene una estructura muy rica. Vieron que está dividido en 5 libros, que cada libro emula el Pentateuco, que cada libro termina con una doxología. O sea, es un libro que es para estudiarlo. O sea, tiene una estructura. Vieron los salmos yavistas, los salmos eloístas, los salmos de David, los salmos de
bueno, los de Asaf, etcétera, ¿no? Los que tienen título, los que no tienen título. Es un libro muy rico, además de que es lindo leerlo, ¿no? Pero digo, no es que agarraron 150 salmos y los tiraron así dentro de la caja y bueno, como cayeron los pusieron ahí en el libro, ¿no? No, no, hay una estructura muy delicada y muy elaborada para la estructura del libro como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que leerlo un poquito y eso, conocer todo eso nos hace gustar más el Salmo, ¿no? Sí. O sea, no es que uno dice, bueno, ¿y para qué todo? Y bueno, es para que uno nos resulte más lindo leerlos, ¿no? Más agradable leerlos, ¿no? Los salmos de David, bueno, no son todos de David, por supuesto, pero y algunos de que dicen de David tampoco los escribió David. Pero no importa eso, lo que importa es la riqueza del salmo en sí, ¿no? Porque al Salmo 22 le sigue el 23. Y cuando uno lee el 23 siempre le va al 23. Y ahí el 22, ¿qué dice? Y cuando lee el 22, entiende cómo el 23 lo pusieron a continuación, porque el 23 es como una respuesta al 22. Entonces, bueno, uno va viviendo esas cosas, ¿no? Y eso enriquece mucho la lectura del libro en general y la lectura de un salmo en particular, ¿no? Nosotros en la iglesia estamos muy acostumbrados a leer pedacitos, cosa que es inevitable, no podemos leer 10 salmos el domingo, ¿no? Nos dormimos todos, pero por hermosos que sean. Pero digamos, hay que hacer, nosotros, ustedes que estamos estudiando, hay que hacer el esfuerzo de pasar por encima de ese pedacito que leemos siempre fragmentos en la liturgia de la iglesia, ¿no? Y poder estudiar el libro Salmos como libro. Y eso nos va a después permitir leer con más riqueza las porciones, los salmos individuales. Bueno, ahí había varios comentarios muy lindos. Vieron que digo que es como el himnario, ¿no? En la iglesia tenemos la Biblia y el himnario. En el templo de Jerusalén tenían la Biblia, pues no tenían la Biblia, tenían los textos sagrados y tenían el himnario, que era el libro de Salmos. Perdón, profesor, creo que las iglesias calvinistas, sobre todo las holandesas, las más tradicionales, usan los salmos como himnario, no usan de hecho himnario, tienen prohibido cualquier canto que no sea, que no salga de la Biblia. Bueno, no sabía. El calvinismo más tradicional, solamente Biblia. Pero no sabía que había ese extremo. Conozco la tradición calvinista, ¿no? Pero no que tenían ese extremo. La holandesa sí, la holandesa más tradicional sí. Mira. Bueno, entonces también usan el libro de Salmos como himnario. Bueno, mira, qué cosa. Mira, no sabía que había una postura tan así. Pero bueno, digamos, originalmente era eso. De hecho, Tehilim, que es el nombre del libro en hebreo, Tehilim significa himnos. Himnario, el título sería himnarios, ¿no? Porque Tehilim es el nombre del libro en hebreo y eso significa himnos, cantos. Así que bueno, sí, Alicia. Sí, ¿podría explicarme por qué ellos quieren igual, se divide en 5 partes lo que plantea el texto? Sí. Y ¿por qué querían asemejarlo a la Torá? Bueno, es como un símbolo, ¿no? En la Biblia hebrea, viste que el orden es distinto. Es la misma Biblia que nosotros, el Antiguo Testamento que tenemos, pero el orden de los libros es distinto. En la Biblia hebrea, el libro de Salmos abre la tercera sección. O sea que está después de la Torá, digamos, del Pentateuco, y los libros históricos y proféticos, viene la tercera sección, y esa primera sección comienza con Salmos. Entonces hay una simbología eso. Salmos abre esa sección. Y después de Salmo vienen, bueno, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, una serie de otros libros, ¿no? Esos otros libros. Entonces, para ellos, el libro de Salmos es como el que rige a todos los demás de ese grupo. Por eso es que le han colocado esa estructura de 5 libros, como evocando que es el Pentateuco. El Pentateuco rige para libros históricos y proféticos. Salmos rige para los libros que llamamos poéticos, ¿no? Aunque no son todos poéticos, pero así se llama, así los suelen llamar, ¿no? Esa es la razón, es como decir, bueno, ahora tenemos un nuevo comienzo y comienza con este libro
que tiene esa estructura del Pentateuco. Pero bueno, en la Biblia nuestra no se nota porque tenemos los libros mezclados, tenemos otro orden de los libros. No son los mismos libros, pero en otro orden. En la hebraica es muy clarito eso. Tenés Torah, profetas, se llaman profetas a los libros históricos y proféticos, y escritos. Y los escritos comienzan con el libro de Salmos, y de ahí para adelante, ¿no? De atrás vienen todos los demás. Esa es la, digamos, la razón que suponemos, porque en realidad nadie sabe, no hay nada escrito de esto. Eso son especulaciones que tenemos. Pero es muy probable que vaya por ahí, sí. Otra cosa que Sí. me llamó me llamó la atención, porque cuando uno lee distintas traducciones de la Biblia, siempre encontramos la palabra Selah, ¿verdad? Sí, es la primera vez que noto, o sea, según los estudios, de que está repetido más de 70 veces y digamos que tenía un sentido. Yo pensaba, disculpen compañeros mi ignorancia, pero pensaba que las traducciones ponían esa palabra y era parte, digamos, de la traducción del mismo libro. Nunca pensé que venía dentro del documento. Fue algo nuevo para mí. Sí, es una palabra enigmática, no sabemos bien. Algunos, yo creo que lo menciono ahí, algunos piensan que podía ser una pausa, como eran cantos, entonces decían, bueno, en los cantos hay momentos de silencio, y quizás Selah estaba puesta ahí para decir, bueno, que hay una pausa, hay que esperar, pero la verdad es que no sabemos. Los más encumbrados rabinos, que serían los que más tendrían que saber de esto, dicen que no se sabe bien exactamente qué es esa palabra, no saben qué significa y tampoco qué función cumple. La sospecha es que podría ser una marca vinculada a la musicalidad de los salmos, y algunos dicen podría ser una pausa, indique una pausa, y bueno, una pausa del canto y después se sigue. Pero la verdad es que no lo sabemos. Se pone porque no sé, porque está, entonces no podemos sacarla. Pero es una de esas palabritas que, bueno, todavía no se le ha encontrado la vuelta, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Una cosa interesante fue que alguien mencionó, no me acuerdo quién, creo que Raúl también, no sé. Vos, Alberto, sobre el tema de la relación entre sabiduría y la mujer, lo femenino. Porque ustedes vieron, el libro de Proverbios es durísimo contra la mujer, a nosotros casi nos da vergüenza lo que dice, pero bueno, está ahí, ¿qué lo vamos a hacer? Es reflejo de una época, ¿no es cierto? La Biblia no es ajena a la cultura de la época, a pesar de que la Biblia, en contraste con otras literaturas, es muy positiva hacia la mujer, ¿no? Si la comparamos con la literatura griega, ni hablar. Los grandes filósofos griegos eran un desastre en términos de lo que entendían que era la mujer. Consideraban que era un animal inferior, así directamente, ¿no? Grandes filósofos, que lo son. Pero bueno, en ese punto no entendían mucho la cosa. Y otras culturas de Mesopotamia también. Pero aún así, hay pasajes en Proverbios que son un espanto. Yo los menciono ahí, ustedes lo pueden ver. Pero es interesante, y Alberto lo señalaba, que cuando se personifica a la sabiduría, que es un personaje, digamos, un valor muy alto en la Biblia y en los libros de sabiduría, se lo personifica en términos de una mujer. Y eso es un dato interesante, porque quiere decir que, bueno, sí, está bien, no eran de la misma calidad que los varones, pero de repente hay algo muy, muy importante que les corresponde a ellas, ¿no? Que lo reconoce el texto. Y de nuevo, esto es para indagar, para hacer interpretación, porque no tenemos una respuesta de por qué es así. Yo señalo que en otras culturas también era así. Los griegos tenían, a pesar de toda esa cosa rara que tenían los griegos con las mujeres, ese trauma que tenían la sibila, ¿no? Y la sibila era una mujer, que era una mujer sabia, que era una especie de profetisa, porque le iban a consultar a la sibila, y cada pueblo tenía una sibila, cada aldea. Los romanos heredan eso. Los cristianos, el judaísmo también lo incorpora, no en la Biblia, pero sí lo incorpora en su cultura religiosa, y el cristianismo también. Si ustedes saben que, yo creo que se lo menciono alguno ahí, si ya lo vieron, en la Capilla Sixtina hay 4 sibilas, pintadas ahí en la Sixtina del Vaticano, están pintadas ahí arriba. ¿Y qué hacen esas sibilas? Bueno, eran personajes valorados por la tradición teológica cristiana, a pesar de que no están en la Biblia. Y esas eran sibilas cristianas, digamos, ¿no? Entonces quiere decir que se incorporó esa idea
de que el ámbito de la sabiduría es un ámbito básicamente de la mujer. Es para especular, no tenemos respuestas a eso, pero es así, y eso es bueno que así sea porque se le reconocía un don, una facultad que era propio de ellas. Uno puede decir, bueno, también había hombres sabios, sí, por supuesto, pero también había profetas, y ¿por qué las profetisas casi no aparecen? Bueno, tenemos mujeres sabias y parece que hay menos hombres sabios. Es una cuestión cultural, pero está bien que sea así. Por lo menos salva en algo el lugar de la mujer en la antigüedad, ¿no? Y está bueno que la Biblia lo reconozca, lo piense de esa manera. Había un concepto, ¿no? de que la sabiduría pasaba más por el lado femenino que por el masculino. Pero bueno, son cosas que están ahí, son para reflexionar, para pensar, que nos hacen pensar, ¿no? No son... No es ciencia que uno pueda hacer afirmaciones tajantes sobre esto, ¿no? Pero está bueno, está bien. ¿Qué más? A ver, última Profe. Sí. Profe, disculpe, Sí, estoy en modo preguntona hoy. Dale. ¿Sería posible, tal vez, leer si hay escritos que están dentro del Talmud, ¿verdad? Que por ahí capaz que explican un poco No. lo que nosotros no conocemos, porque ellos tienen, digamos, desde los escritos tienen las experiencias, los judíos, Sí. y van contando historias parecidas. No, seguro. El problema con el Talmud es que primero no está en español. O sea, el Talmud es una obra que cuando la ponen en papel son aproximadamente 80 tomos. Es monstruoso el Talmud y no está en español. Entonces, yo creo que hay traducción al inglés, bueno, no sé. Y quiero que nadie en la vida se leyó el Talmud entero, porque son 80 tomos y sigue creciendo. Entonces, hay rabinos que siguen agregando páginas, digamos. O sea, el Talmud no te va a servir. Puede ser que haya cosas, sin duda, pero uno no es como un universo donde uno no se puede meter porque te perdés ahí adentro. No, lo que pasa es que hay que buscar, hay mucha literatura sobre esto y hay que buscar en Internet, ahora se usa Internet, y tratar de asegurarse que sea de buena calidad lo que uno encuentra y leer. Hay para leer sobre la sabiduría, sobre la sibila, que ya te digo, tiene raíces pagana, pero también judío y cristiana, y esa relación entre lo femenino y la sabiduría hay para leer. El Talmud es una obra maravillosa, pero es medio ingobernable, ¿no? Es ingobernable. El Talmud original está en arameo, ustedes saben, en arameo, entonces bueno, es ilegible para nosotros, ¿no? Y no está traducido todo, porque es tan inmenso que van traduciendo partes y una cosa así. En castellano casi No, me pregunto esto cuando usted menciona que tal vez estamos como que se supone, y por ahí capaz no son escritos que van Sí. explicando eso paralelamente a la escritura de la Torá. Sí. Tal vez ellos tendrían más explicaciones que las preguntas que hacemos. Seguramente hay, pero digamos, es un poquito inaccesible, el material inaccesible. Hay mucha otra literatura también. Sí, Alberto. Que me estaba acordando hoy cuando hablaban, es interesante, por ejemplo, hasta el día de hoy, en la Iglesia Ortodoxa griega, dentro de lo que es el culto, al momento de la lectura del Evangelio, de la palabra de Dios, el diácono lo anuncia diciendo Sofía, sabiduría, Claro, estén atentos. Claro. Es como algo muy marcado en la liturgia. Sí. Nada, me vino a la cabeza eso. Sí. Sí, claro, por supuesto, sí. La palabra Sofía, claro, que es femenina también, tiene que ver con la sabiduría. Es griega, ¿no? Pero sí, bueno, eso es un detalle interesante que señaló Alberto y algunos otros de algún modo lo retomaron también, ¿no? Este rol de lo femenino en la sabiduría. Y por otra parte, no podemos soslayar esa posición tan negativa hacia la mujer, que es la culpable de todo, en los textos en Proverbios, básicamente, ¿no? Donde aparece prácticamente culpable de todo. En el libro hay un apócrifo sabiduría, se llama así, del apócrifo, están las Biblias católicas, donde directamente dicen la mujer es la responsable del pecado del mundo. Lo dice con todas las letras, o sea, la mujer es la responsable del pecado en el mundo, y bueno, todos pecamos, pero la que abrió la puerta fue ella. Cosa que no está en la Biblia hebraica, digamos. Puede estar en algún clima, pero no está explícitamente así, y no es el pensamiento hebreo tampoco, ¿no? Pero en el libro de Sabiduría, que es un libro apócrifo escrito en griego, también de origen judío,
muy posterior a la Biblia hebraica, pero todavía dentro del Antiguo Testamento, aparece esa idea de que es la mujer la responsable del pecado en el mundo. Y es curioso que Pablo, cuando después trata este tema, no dice la mujer, dice por un hombre entró el pecado, y el hombre parece que es Adán, ¿no? O sea que Pablo no se suma a esa idea de que la mujer o sea, Eva es la culpable de todo, ¿no? La que abrió la puerta. No habían leído el libro Pablo todavía de sexualidad y psicoanálisis. Exactamente. Tenían un problemita ahí de temores. Sí, le vamos a recomendar el libro. Claro, le recomendamos. Claro, pero bueno, hay que aceptar que eso está ahí, digamos, y entonces uno tiene que decir, bueno, eso está en la Biblia, refleja una época, un pensamiento, uno puede balancearlo con otros textos, uno tiene que decir, ¿cuál es la imagen de la mujer en el Antiguo Testamento? Bueno, hay que decir que eso está ahí, porque si no uno parece que quiere ocultar textos, ¿no es cierto? Y no tiene ningún sentido. Pero balancearlo con otros, por supuesto, ¿no? Donde hay roles muy importantes de mujeres. Entonces la Biblia valora a la mujer, pero expresa también de la cultura de la época, ¿no? Y de ciertas inercias o de ciertas, como hoy diríamos, eslogans, por decirlo de algún modo, que la colocan en un lugar secundario, ¿no? Y también responsable de ciertos males. Ahí el famoso jovencito ese que va por la calle, la mujer sale y lo seduce, y qué sé yo, la pecadora. Sí, pero él se va con la mujer, entonces no dice que él es pecador, la pecadora es ella. Pero está bien, sí, claro, puede ser que sea pecadora, pero el tipo no es pecador. Y bueno, entonces ven, siempre en esos casos se marca el pecado de la mujer, y el hombre que comparte ese pecado no está mencionado, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que decir, eso está, es así, y hay que leerlo. Y hay que leerlo y interpretarlo y ver cómo se balancea con otros textos, ¿no? A ver, claro, el tema de la esterilidad, ¿no? Que nos pone Raúl. Claro, el tema de la esterilidad, que bueno, era un drama, o sea, por supuesto que es un drama hoy también, pero a nadie le gusta decir una mujer que diga no puedo, soy estéril, o un varón, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy tenemos herramientas para superar eso. En aquel entonces, la esterilidad era como realmente quedar marginado de la sociedad. Una mujer que no diera, no quedara embarazada, era tremendo. Y normalmente, como había poligamia, era raro que, podía ser que el estéril fuera el marido, pero el marido por ahí tenía hijos con otras mujeres, entonces ya no, el marido no es ella. Y bueno. O sea, ustedes saben que la esterilidad es muy escasa. O sea, los mismos médicos dicen la esterilidad no es algo habitual, ¿no? O sea, es un problema, pero es un problema muy escaso. Sin embargo, en la Biblia aparece la temática de la esterilidad. Sara, ¿no? Sara tiene 100 años y nunca tuvo hijos. No puede ser que una mujer tenga 90 años y no tenga hijos. No haya tenido hijos nunca, ¿no? Entonces había esterilidad en esos casos, ¿no? O en el caso de las esposas de Jacob, que tienen periodos de esterilidad. 1, 2, 3, 4 hijos, después ya no dio más a luz. Bueno, no podemos imaginar que había abstinencia sexual. Tenía la vida sexual regular, pero dejó de tener hijos. Bueno, había que ver qué mecanismos estarían jugando ahí, ¿no? Pero digamos, la esterilidad era un problema porque no tener descendencia o no darle descendencia al marido, fíjate cómo así planteaba las cosas en ese entonces, era grave, incluso era motivo de divorcio, incluso, ¿no? Aunque no tenemos testimonios en la Biblia de divorcios por esa razón, era un motivo. Si la mujer no me da hijos, bueno, busco otra. No le quiero dar de comer, entonces me tengo que divorciar, para no alimentarla si no me da hijos. Pero bueno, así funcionaba la época, en esa época. Pero no hay muchos ejemplos de eso. No hay que cargar las tintas, porque esas cosas a veces se decían, pero no se hacían, ¿no? En general, el hombre que tenía una mujer estéril buscaba otra mujer para tener descendencia, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el testimonio de cómo Dios rompe esa barrera de la esterilidad en muchos casos. Y entonces hay una simbología, ahí entramos ya a un nivel de la simbología, no de la biología. La biología se arregla, o no se arregla, pero ahí entramos en el nivel de la simbología, o sea, Dios que hace que Sara pueda dar a luz un hijo cuando ya no estaba en condiciones de hacerlo, o el marido no estaba en condiciones de tener hijos, ¿no? Las mujeres de Jacob, ¿no? Hay una linda y una fea, entonces, como a la fea la desprecia, la fea es la que le da hijos, ¿no? Y la otra que es la linda, la hermosa, no le da hijos. Entonces, ¿qué pasa acá? Y bueno, Dios no elige, pero se inclina y favorece a la menospreciada.
Por eso Lea es la que le da más hijos, y es la que él no quería, porque además dice el texto que era como fea, ¿no? Pero después, bueno, la otra también, que también era hermosa la otra, pero también le dio hijos, pero le dio menos. Entonces, ven, esas cositas, son pequeños detalles, que una vez los lee rápido, así no se detiene en eso, pero ahí hay mensaje, ¿no? Dios eligió a la que era menospreciada, la que él no quería, y la prefiere, y le da más hijos esa que las otras, ¿no? Entonces ella, que es la menospreciada, resulta ser la que le da más satisfacciones porque le da más hijos a Jacob. Y así, ¿no? Son detalles que van mostrando cómo Dios se inclina siempre por el lado del más débil, o del que está menospreciado, del que está desvalorizado. Entonces, Caín tenía todos los privilegios. Era primogénito, era el sedentario, era el inteligente, qué sé yo, ¿no? Y Dios se inclina a favor de Abel, que era el que era segundo, el que no iba a heredar nada, el que parecía no muy inteligente, etc. Y Dios se favorece al débil, ¿no? Y el otro, que era el poderoso, no se lo aguanta, por eso lo mata, ¿no? No aguanta que el hermano también reciba el beneficio de Dios. Bueno, entonces, y hay muchísimos casos en la Biblia muestran esa actitud, ¿no? De Dios favoreciendo al más débil o a la más débil. Es para ir de acá también esa temática, ¿no? ¿Cómo estamos de hora? Tenemos un ratito. Bueno, a ver, yo quería comentarles así, ya estamos, ¿no? El tema Salmos, el tema Proverbios de esta semana. Vieron que el Proverbio es un libro que trata de lo cotidiano. Es uno de los pocos libros que casi íntegramente está dedicado a la vida cotidiana. Esos proverbios, esas pequeñas frases que dan consejos, bastante desordenadas por otra parte. Están agrupados, consejos sobre los hijos, pero no están muy agrupadas. Por momentos se desordenan. Atienden a lo cotidiano, no están pensando en la trascendencia. No es un libro que esté pensando a largo plazo, son las promesas que se van a cumplir varios siglos después. Más bien, Proverbios atiende a la necesidad cotidiana de organizar la familia, de resolver temas de trabajo, de relaciones entre padres e hijos, entre esposo y esposa, con los esclavos, etcétera, los trabajadores. Entonces, eso también muestra que también el pensamiento bíblico no es solamente un pensamiento así que está pensando en el más allá y en cómo vamos a resolver los grandes problemas del mundo, también se preocupa por la vida de todos los días. Y por eso decimos, el libro de Proverbios es uno de los pocos libros que masivamente, ¿no?, se dedica a las cosas cotidianas, a los problemas de todos los días, y reflexiona desde un sentido muy práctico. Y eso es lo otro que tiene Proverbios, ¿no? Que es un libro que da respuestas prácticas. Algunas no nos gustan, yo no digo que haya que aplicarlas, algunas son un desastre, pero porque tienen 3.000 años de antigüedad, ¿no? Hay que molerlo a palo al hijo si no se porta bien, dice por ahí, ¿no? Bueno, yo no recomiendo esa técnica para corregir a los pibes, ¿no? Pero bueno, es lo que dice, lo que este hombre se le ocurrió, que era muy práctico de resolver, ¿no? La forma de resolver el hijo rebelde, ¿no? Pero lo que podemos hacer, como yo suelo decir, hay que trascender también lo inmediato del proverbio y ver esta intención de dar respuestas a los problemas cotidianos, ¿no? También los seres humanos vivimos de problemas cotidianos que tenemos que resolver. Entonces, no solamente estamos pensando en qué va a pasar después que me muera, sino también qué va a pasar mañana cuando tenga que encontrarme con mis hijos y tenga que resolver problemas que ellos me están planteando en la familia o en la casa, ¿no? O tenga que encontrarme con los empleados, o yo soy el empleado y me tengo que encontrar con el patrón, y cómo voy a resolver eso, ¿no? Y eso, ahí no estoy pensando en la vida eterna, ni en ni los grandes temas de la humanidad, que son realmente importantes y la Biblia se mete en eso, pero también reconoce una necesidad del día a día, y eso es el libro de Proverbios. Por eso yo contrasto, por ejemplo, el libro de Proverbios con Eclesiastés. Eclesiastés está pensando en lo que es la vida allá, ¿no? O sea, los grandes temas de la vida. Entonces después dice, pero Proverbios se preocupa por el plato de comida. ¿Y pero cómo hago yo para pensar los grandes problemas de la vida si no tengo un plato de comida? Para comer ahora, dentro de media hora, cuando tengo hambre, ¿no?
no puedo plantearme el sentido de la existencia si no tengo un plato de comida para comer cada día. Entonces, ese desprecio que algunos están, hay teólogos, ¿no? Bueno, el libro de Proverbios habla de las pavadas de todos los días. Bueno, yo quisiera saber cómo hacen para vivir si no se alimentan todos los días o si no tienen ropa para vestirse en invierno, y después cómo hacen para pensar en el más allá y en la vida eterna si no resuelven los problemas de hoy, ¿no? Entonces, eso es una enseñanza del libro de Proverbios. En la Biblia, el ser humano no puede solamente vivir pensando en los grandes temas, porque necesita de los pequeños temas, resolver los pequeños temas para poder encarar los grandes temas, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito la enseñanza de Proverbios, lo que a mí me gusta de Proverbios, ¿no? Después tenemos ese famoso capítulo final, la mujer fuerte, algunos dicen mujer perfecta, todavía alguna traducción, de perfecta no tiene nada esta mujer, porque además es de valorizarla, decir perfecta. La traducción del hebreo es Eshet Hail. Eshet Hail significa la mujer fuerte. Hail es una palabra que en la Biblia se usa para los guerreros. Y dice que esta mujer es como un guerrero. Eshet es mujer. Eshet Hail. Eshet Hail, y entonces algunos traducen la mujer perfecta. No, ¿qué perfecta? Fuerte, que no es lo mismo. La mujer perfecta parece más a modelo del hombre. Yo quiero una mujer perfecta para que me tenga la comida hecha. Alguna versión dice virtuosa. Virtuosa, bueno, pero no es que esté mal, pero no deja de ser una versión, digamos, debilitada de lo que dice el texto. El texto es tan clarito que da pena que no lo traduzcan como corresponde. Eshet Hail significa mujer fuerte. Ish Hail, Ish es varón, Ish Hail es guerrero, se traduce como guerrero. O sea, el soldado que iba a la batalla era un hombre poderoso, iba a la batalla. Y esta mujer no va a la batalla, va a la cocina. Entonces, no, digamos lo que dice el texto. Mujer fuerte, ¿no? Mujer con poder. Entonces, bueno, y esta descripción, por supuesto, es una mujer súper activa. Algunos piensan que ese texto está para contrarrestar a los otros de Proverbios, esos que hablan tan mal de la mujer. Bueno, al final hacen una especie de balance, ¿no? Esta es otra versión de la mujer. Puede ser que ha sido puesto ahí para decir, bueno, no, esa mujer que se cuenta en el otro capítulo no es la única versión de la mujer que tenemos nosotros, y que sabe que estos libros se escribieron a lo largo de muchos años, siglos incluso. Entonces, el que escribió uno no tiene que ser el que escribió el otro, puede ser que esté puesto para contrarrestar. O sea, ahí estamos mostrando una mujer fuerte, usemos la palabra que usa la Biblia, la mujer fuerte, que no es débil, que no se amilana, que va al frente, que tiene cosas que hacer y las hace, que tiene desafíos en la vida, los encara y los encara con inteligencia, con habilidad. Esa es la idea de ese poema final que hemos leído mal, la mujer virtuosa, la que, ¿no? Tiene la comida preparada para cuando nosotros llegamos, la que cose la ropa y se un agujero en el pantalón y me lo cose. Bueno, está bien. Y el esposo, un rey que está sentado mientras ella hace todo. Claro. Es creo que es el proverbio más chocante que he leído en relación al empoderamiento. Lejos de ser empoderable, claro. Culturalmente tuvo una connotación que hoy en día en las iglesias todavía, para el Día de la Mujer, se sigue usando este proverbio, sí. Y me parece un insulto la connotación para la que se le ha dado. Sí, la connotación que se le ha dado sí es insultante, pero yo creo que se puede releer, y yo creo que hay que releerlo porque la intención de esa descripción de esa mujer es mostrar que la mujer es capaz de todo eso. Y no es que la sierva del marido, es la mujer capaz. Cuando nosotros decíamos, no, mira, la mujer necesita que el marido le diga cómo hacer las cosas, acá dice, no, ella tiene capacidad de hacer esto, hacer negocio, negocia, compra, vende. Entonces es una mujer capaz. Es una imagen que hay que rescatar, más allá de que la lectura tradicional por ahí fue al revés, fue decir, bueno, mira qué buena esposa que tengo, que yo voy a trabajar y ella se queda en casa y hace todo. Pero no es esa la imagen real del texto, hay que leerlo desde otro lugar, desde una mujer que tiene la capacidad de hacer las cosas, encarar, tiene proyectos, los encara y los resuelve. Y además empieza diciendo mujer fuerte, mujer poderosa, así empieza el texto hebreo, Eshet Hail. Entonces, bueno, hay que rescatar ese texto, hay que releerlo, ¿no? Tenemos una lectura tradicional de ese texto.
y es una pena, porque como todo texto y toda lectura, hay que hacerla cada tanto. Se suele decir que cada generación tiene que leer la Biblia de vuelta. Bueno, es medio cierto. Cada generación tiene que volver a leerla, ¿no? Y a interpretarla. Y hay cosas que se permanecen y cosas que no permanecen, que se renuevan, ¿no? Yo creo que este es un texto, el capítulo 31, que es para rescatar y para releer, ¿no? Entonces, bueno, vamos por ahí. Nos quedan unos minutos nada más, porque usted sabe que yo tengo clase a las 21 en punto, me abren plic la plataforma de la otra materia. Resumo entonces lo de hoy, no tanto lo del contenido, está bien. No sé si ya descubrieron ¿cuál era lo de el pelo de Absalón. No, el pelo viene, no, es esta, la del pelo, ¿no? Sí, sí. Bueno, si no lo descubrieron, lo van a descubrir ahora cuando Ángel les abra la próxima unidad. Y la semana que viene, como no hay, la última, ¿cómo se llama esto? El acertijo, vas a tener la respuesta ahí mismo. O sea, pueden verlo y después ir abajo y espiar a ver cómo se resuelve, ¿no? Pero creo que el de hoy, a ver, estoy confundido. El de hoy no era el de las leyes para la oración. Era ese, ¿no? Ah, el de leyes para la oración. Sí, no hay. ¿Ya se dieron cuenta? No, claro. Yo llegué a un punto de que dije, estoy tan confundida y puse auxilio. ¿Hay o no? Porque digo, me perdí. No hay entonces. No hay leyes para la oración. En el Antiguo Testamento no hay. En el Nuevo sí alguna, más o menos, pero no hay. Bueno, ahí lean y ahora cuando abra Ángel van a encontrar la respuesta. No hay. Es increíble, pero no hay un solo versículo que diga cómo hay que orar en el Antiguo Testamento. Es muy interesante eso. Y eso no quiere decir que no oren, ¿no? Pero bueno. Y chicos, los tengo que dejar porque en 3 minutos me abre la otra pantalla. Nos vemos el próximo jueves con la última clase, o sea, el último encuentro de la última clase. El último encuentro, vean esto último, van a ver qué lindo que es lo que viene ahora. Ahí sí vamos a ver Eclesiastés y Job, 2 libros que se las traen también, mírenlos y los hablamos el jueves que viene. Perfecto, gracias.